Bueno, hoy nos convoca el tema ética, religión, nación y globalización en la historia económica occidental. Desde la antigüedad hasta nuestros días, la economía ha sido mucho más que la administración de recursos. Ha sido una construcción social, cultural, espiritual y política. En este video exploraremos cómo la ética y la religión influyeron en la nación del capitalismo occidental, porque la nación y el Estado se convirtieron en arquitectos de los modelos económicos modernos y cómo los fenómenos de globalización y desarrollo han marcado las grandes transformaciones del mundo. Al final reflexionaremos sobre el papel de la cultura y el mercadeo en la evolución de la humanidad. ¿Por qué la relación entre ética y religión ha marcado la economía en Occidente? Para responder a esta pregunta debemos mirar hacia el medioevo europeo, donde la economía estaba profundamente entrelazada. Como la iglesia, la usura, por ejemplo, eran consideradas un pecado. El comercio debía subordinarse a la moral cristiana. Sin embargo, fue en el siglo XVI, con la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero y profundizada por Juan Calvino, donde se produjo un giro decisivo. Max Weber, en su clásico La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en 1905, sostiene que el protestantismo calvinista precipitó una ética del trabajo basada en la autodisciplina, la racionalidad económica y la acumulación sistemática de capital, como signo de gracia divina. Según Weber, esta mentalidad fue el caldo de cultivo del capitalismo moderno, un sistema donde el éxito económico se vincula a la responsabilidad moral individual. ¿Qué es la nación y el Estado y por qué son tan importantes estos conceptos en los modelos económicos actuales? La nación y el Estado son conceptos modernos, pero sus raíces se remontan a la consolidación de las monarquías europeas en los siglos XV y XVI. Con el trabajo de Westfalia surgió el principio de soberanía estatal que sentó las bases del sistema internacional actual. A partir del siglo XVIII, con el auge del liberalismo y la Revolución Francesa, se consolidó la idea de nación soberana, como comunidad política con una identidad compartida. El Estado moderno, con burocracia, ejerció moneda y capacidad impositiva, ejército, y se convirtió en el agente clave de organización social y económica. En la era industrial, el Estado asumió roles fundamentales: construcción de infraestructura, educación pública, regulación del trabajo, creación de mercados internos y posteriormente diseño de política de bienestar. En el siglo XX se impulsó la idea de que el Estado debe intervenir activamente en la economía para estabilizarla, a través de John Keynes. En los modelos económicos contemporáneos, el Estado regula la competencia, protege sectores estratégicos, define políticas de comercio exterior y actúa como garante de derechos sociales. Mientras tanto, el concepto de nación permite generar cohesión interna y sentido de proyecto colectivo. Sin estas estructuras, la economía se fragmenta, pierde legitimidad y puede ser capturada por intereses transnacionales o élites desconectadas del bien común.
La globalización nos refiere a todo el proceso que se da entre los mercados, la cultura y las sociedades. Y existe hace mucho tiempo. Desde la Edad Media lo podíamos ver en la ruta de la seda y también lo podíamos ver con los fenicios y los árabes a través de todo el Mediterráneo. Cuando todo este proceso se fortalece aún más de globalización, cuando hay descubrimientos de territorios, cuando Colón vino acá a América, los procesos se van acentuando aún más cuando Europa va teniendo el dominio del intercambio de productos manufacturados, en fin, de muchas cosas, de telas que ellos estaban como transportando. En la actualidad hay ciertos cambios que son visibles porque ahora tenemos mucha tecnología y toda esa tecnología permite y facilita más como la comunicación y para que se dé como todos eh, estas formas de comunicación global. Hay otra cosa importante también que hay que tener en cuenta y es como esa parte en la que solo los que tienen mayor músculo financiero son los que tienen como el poder respecto a todo el manejo, pues como de esa parte de la globalización. Obviamente, los seres humanos, con todo esto que tenemos, que nos podemos comunicar, que tenemos más palabra, también tenemos unos limitantes, y es en cuanto a la migración, que hay muchas desventajas y muchas limitantes para quien vive como todos estos procesos, cuando tienen que salir de su país a buscar otras oportunidades. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando del proceso por el cual la sociedad hace mejoras para la calidad de vida de sus habitantes. Hay algo que se llama el PIB per cápita, que lo que hace es medir el desarrollo o el crecimiento económico por persona. Y esto es insuficiente, entonces llegan otras entidades como la ONU, donde empiezan a incluir lo que es la salud, la educación, la equidad, la sostenibilidad. Empiezan a mirar otros factores que son importantes para que todos avancemos en ese proceso de desarrollo. Pero todo esto a nivel de globalización y el desarrollo ha traído pues como sus inconvenientes y sus dificultades. Obviamente hay tensiones porque siempre se manejan pues como las luchas de poder. Y como lo mencionaba ahorita, pues como en ese asunto de la globalización, que el poder lo tiene quien más poder adquisitivo tiene, entonces generan tensiones y generan muchos aspectos importantes a mencionarlo, como son la desigualdad, las crisis ambientales. Y hay algo que me parece muy importante y pasa a nivel mundial, y es que las diferencias culturales se van omitiendo y vamos quedando como homogenizados en una sola cultura, donde los medios de comunicación promueven ciertas formas culturales, donde la gente se va adheriendo a esas formas y cada uno va perdiendo su identidad cultural y sus orígenes culturales. Entonces me parece que eso es importante también como nombrarlo en ese asunto de la homogenización de la cultura. Y otro aspecto importante también a tener en cuenta es la pérdida de soberanía. Entonces todos estos aspectos nos llevan como a pensar en las tareas que hay, ¿cierto? Donde haya más equidad, donde haya respeto por la diferencia, donde haya más valor por todas las condiciones que en este momento pues están como en crisis de la humanidad. La cultura como sistema de valores, símbolos y prácticas ha sido clave en la construcción de la identidad, el trabajo y el consumo a lo largo de la historia. El mercadeo desde sus inicios medievales hasta su forma actual, digital y emocional, no solo vende productos, sino que crea narrativas y estilos de vida. Hoy el marketing moviliza emociones y discursos sociales como la equidad o el medio ambiente. Mientras que la cultura se convierte en objeto de consumo, comprender esto, la economía actual
requiere analizar cómo se entrelazan la cultura, la ética, la religión, la política y el consumo de un mismo tejido ecológico. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Economía no es solo un asunto de cifras, es también una narrativa sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. La invitación es a explorar estos temas y a pensar críticamente el papel que ocupamos en esta gran historia de la humanidad.